Bueno, ¿qué es el perispíritu? Volvemos a hablar. Es el envoltorio semimaterial del espíritu, también denominado como cuerpo fluídico o espiritual. Cada autor llamó de una forma, ¿no? Kardec llamó de una forma, Leon Denis llamó de otra, como creo que Leon Denis llamó de cuerpo fluídico, André Luiz llama de cuerpo psicosomático y otros cuerpo espiritual, pero al final lo conocemos como perispíritu, que es el nombre que hemos dado en el espiritismo y lo conocemos actualmente. ¿Por qué se dice semimaterial? No es que deja de ser material, porque el perispíritu es materia. Aquí se denomina semimaterial porque es una materia que todavía no tenemos como clasificarla dentro de lo que conocemos en este mundo material. Es una materia que llama Kardec como quintesenciada, una materia etérea, más sutil, ¿no? Que tiene ya una ligereza, se puede decir así, mayor que la que tenemos en el plano físico. Entonces, por eso se llama semimaterial. No es porque deja de ser material, pero es que tiene una característica material mucho más ligera que la que tenemos en nuestro cuerpo físico, ¿vale? ¿Cuál es la origen o la naturaleza del perispíritu? Tiene su origen en el fluido cósmico universal, extraído del mundo o plano al cual el espíritu está habitando o visitando. Entonces, aquí paramos un poco la última semana para hablar, porque es un punto importantísimo. ¿Por qué? Estaba intentando hablar con Bianca otro día para intentar ver cómo pasar esta información, porque me llamó la atención que volveremos a este punto cuando empecemos a hablar de las funciones del perispíritu, porque es importante entender la función del perispíritu para saber por qué es importante hablar de dónde saca el espíritu los fluidos para su perispíritu, ¿vale? Pero volveremos a hablar sobre esto más tarde. Lo importante es saber que el espíritu extrae los fluidos para componer su perispíritu del mundo al cual está habitando, ¿vale? Quedamos con esto y después volvemos. El perispíritu es materia, pero en estado más sutil, etérea, como dijimos antes, ¿no? No es materia rígida como la del cuerpo físico. Entonces, es una materia fluídica y mucho más etérea. Tiene muchas características que no he puesto aquí porque hace parte de un curso más avanzado, pero el perispíritu tiene muchas características. Entonces, tenemos aquí, creo que se puede solo listar, porque es importante solo mencionar. Voy a leer aquí. Mira, el perispíritu tiene varias características. Él tiene plasticidad, que es moldeable, ¿vale? El perispíritu tiene densidad, ¿vale? Porque es materia, entonces tiene peso, ¿vale? Tiene luminosidad. Por eso los espíritus que son más evolucionados, cuando vemos decimos espíritus de luz, porque el perispíritu tiene la capacidad de emitir luz, ¿vale? Y conforme el espíritu va evolucionando, el perispíritu va emitiendo mucho más luminosidad, ¿vale? Penetrabilidad, es decir, los espíritus de mediana o superior evolución no encuentran cualquier obstáculo al atravesar la materia presente en el plano físico, ¿no? Pero, y esto dice de mediana y superior porque hemos visto en nuestro hogar, ¿no? Que los espíritus que están ahí menos evolucionados no consiguen traspasar la barrera que tiene nuestro hogar. Violetas en la ventana también, que un tío se pegaba en la pared ahí. Entonces, los espíritus que son de mediana y superior tienen mucho más, vamos a decir, penetrabilidad que otros que son inferiores, porque los que son inferiores, no vamos a llamar de inferiores, los espíritus que tienen poco desarrollo moral e intelectual, mucho más moral que intelectual, porque a veces hay unos que tienen desarrollo intelectual pero no tienen moral, pero los que tienen baja evolución moral tienen un superespíritu muy cercano a la materia que tenemos nosotros, es muy denso su materia, entonces por eso pierde la penetrabilidad. Pero los que están, claro, esta materia que tenemos nosotros aquí, física, ellos tienen penetrabilidad. Pero si vamos a otras materias más sutiles, a lo mejor ellos no tienen penetrabilidad al 100%. El perispíritu tiene visibilidad, suele ser invisible al encarnado, sin embargo, en los casos de materialización, el perispíritu se puede ser tangible. ¿Cómo funciona esto? Está en el libro de los Médiuns. El espíritu utiliza parte de su fluido perispiritual, unido al fluido que viene del médium, de materialización, que es un medio que tiene una capacidad específica de generación de ectoplasma, ¿vale?
une estos dos y con esto consigue hacer una tangibilidad en su perispíritu. ¿Vale? Entonces aquí estamos visibilidad. Y hay algunos mediums que tienen esta capacidad de visibilidad, ¿no? Que también pueden ver los espíritus, que otros no van a poder hacerlo. No quiere decir que el espíritu está tangible, quiere decir que el espíritu encuentra en el medium de visibilidad una capacidad especial en su organización que permite que vea los espíritus. Pero ve el perispíritu, no el espíritu. ¿Vale? Sensibilidad. Entonces, cuando encarnado, el perispíritu percibe las impresiones externas captadas por los órganos de sentidos que le llegan por los nervios sensitivos del sistema nervioso. Entonces, cuando encarnada esa sensibilidad ocurre, por ejemplo, todo lo que tocamos y sentimos, la impresión que el cuerpo está teniendo pasa por el perispíritu y va al espíritu. Entonces, vamos a ver que una de las funciones del perispíritu es transmitir las sensaciones del cuerpo físico al espíritu y también transmitir los deseos del espíritu para el cuerpo físico. Pero ahí no dice se siente frío, calor, eso no. Sí, siente frío o calor. El perispíritu en el mundo espiritual, el perispíritu cuando es muy denso, él va a sentir frío y calor como nosotros, porque está muy cercano a la materia. Hasta que aprenda a dominar estos instintos o dominar su perispíritu, va a tener mucha dificultad en manejar su perispíritu y no sentir calor o frío. Expansibilidad, eso es muy importante. Y ahí miro a Carla, porque la expansibilidad tiene una función muy importante en la mediunidad, ¿no, Carla? Que la expansibilidad del perispíritu es lo que permite muchas veces la comunicación mediúnica. Entonces, cuando el perispíritu se expande, porque tiene esta capacidad de expandirse, se conecta con el perispíritu de los demás espíritus que están presentes y la mediunidad ocurre, porque la mediunidad ocurre de perispíritu a perispíritu. ¿Vale? El perispíritu es el medio por el cual se produce la mediunidad. Y tenemos, bueno, aquí son las características. No voy a entrar mucho en detalle porque aquí va a ser parte de un trabajo, de un estudio más profundizado, ¿vale? No es para esta clase, pero que tengáis una idea de que el perispíritu tiene características propias y muchas de ellas son importantísimas para nosotros. Muchas son más presentes cuando estamos encarnados, pero y muchas son en el plan desencarnado, ¿vale? Vamos a hablar sobre esto ahora. Bueno, paso a mi amigo. ¿Cuáles son? Bueno, aquí seguimos adelante, ¿no? Es moldeable, por la característica que tenemos de plasticidad del perispíritu. El perispíritu es moldeable, ¿por dónde? Por el pensamiento y voluntad del espíritu. Espíritus más evolucionados tienen mucho más facilidad de hacerlo. Espíritus poco evolucionados moralmente e intelectualmente tienen poca capacidad. Sin embargo, hay espíritus poco evolucionados moralmente, pero que son evolucionados intelectualmente. Esos espíritus también consiguen moldar su perispíritu e incluso utilizan medios hipnóticos para hacer con que otros espíritus que les sirven moldean su perispíritu para que sean lo que quieran. Muchas veces ellos hacen que espíritus que son para que sirvan a ellos, utilizan de varios medios, se conviertan, por ejemplo, en figuras animalescas, ¿no? Para servirles de alguna forma. O incluso he visto en obras de André Luiz que este proceso puede incluso transformar un espíritus en ovoides, que son espíritus que ya tuvieron su perispíritu tan deteriorado por su sentimiento de culpa, ¿no? Por todo lo que ha pasado y por voluntad muchas veces de esos espíritus que son intelectualmente desarrollados pero poco moralmente, y hacen un proceso de hipnosis que convierte esos espíritus en ovoides, que son espíritus que tienen una forma de casi que el tamaño de la cabeza, y que ellos utilizan esos espíritus, esos ovoides, para producir obsesión, para añadir esto en un cuerpo de una persona, por ejemplo, para que este espíritu cause dolor o hace un proceso de creación de pensamientos negativos, sufrimiento, porque claro, si pensamos que este espíritu está en este estado es porque tiene poco desarrollo intelectual y moral y sufre mucho, ¿no? Todo este sentimiento fluídicamente se transfiere al perispíritu de la persona al cual el ovoide está ligado, causando mucho dolor y sufrimiento, ¿vale? Rodrigo, he escuchado que quien también toma drogas, que se deforma todo el perispíritu también, ¿no? Mira, es tóxico, ¿no? tóxico.
todo lo que hacemos empieza por la cabeza, por el pensamiento. Entonces, cuando estamos pensando en utilizar tóxicos, danificamos nuestro cuerpo físico, y claro, eso se transfiere de alguna forma para el perispíritu, pero también el pensamiento, no es mucho el tóxico, pero como ocurre con un suicida, que cuando desencarna y se ve muriendo con un tiro en la cabeza o ahorcándose, ¿no? ¿Cómo se dice? Ahorcándose, ¿no? Ahorcándose, está todo en la cabeza. Entonces, es decir, todo lo que pasa cuando tú estás metiendo tóxicos en tu cuerpo, tú danificas tu cuerpo físico, eso de alguna forma pasa fluidicamente también para el perispíritu, pero también está danificado el pensamiento de esta persona, el sentimiento de esta persona, entonces se está danificando su perispíritu. Es un conjunto de cosas que hacen con que el perispíritu y el cuerpo físico se danifiquen. ¿Vale? Bueno, tiene estructura y fisiología propias, como hemos hablado de las características, ¿no? Pero no tiene autonomía ni inteligencia que proviene del espíritu. Entonces el perispíritu no sería nada sin el espíritu, sería apenas materia. ¿El término fisiología es correcto? No, bueno, en el portugués sí. No sé si en español. No se quiere referir a fisionomía. Fisiología sería porque nuestro perispíritu tiene una fisiología. Así como nosotros tenemos órganos, nuestro perispíritu también tiene órganos. Entonces es fisionomía. Fisionomía. Logía tiene que ver con la mente. Sí. Sí. Todo lo que es del cuerpo, efectivamente. Sí. Después voy a cambiar entonces, muchas gracias. Porque esto para en portugués sería fisiología, que sería la característica de la composición del cuerpo físico. Entonces el perispíritu tiene estructura y fisionomía propios, pero no tiene autonomía ni inteligencia, como hemos hablado. No es otro ser, apenas es un instrumento del espíritu, y ahí vamos a ver las funciones para qué sirve el espíritu. Sin embargo, si hablábamos que tenía recuerdos de las vidas pasadas. Tenía recuerdos, ese es un tema que no está totalmente aclarado. Es más bien impresiones, no recuerdos, sino impresiones. Lo que pasa es que el perispíritu, cuando va al mundo espiritual, su mente lo transforma en lo que está pensando. Entonces, este recuerdo, esta danificación que tiene el perispíritu puede venir para el cuerpo físico a través de la encarnación. ¿Por qué? Porque el perispíritu es el molde del cuerpo físico. Vamos a ver en las funciones que el perispíritu viene con toda la característica que va a componer el cuerpo físico. Entonces, si un perispíritu está dañado, tiene algún problema, ¿no? Tiene un espíritu que se ve que, por ejemplo, que se suicidó, ¿no? Con un tiro en la cabeza, un caso muy clásico, ¿no? Y puede venir, por ejemplo, con su perispíritu será danificado. Entonces, cuando encarna, viene, por ejemplo, con problemas mentales, viene con alguna disfunción mental o con algún problema de cualquier que sea ligado a la cabeza, dependiendo de cómo fue. ¿Por qué? El perispíritu estaba danificado y el proceso que pasa de expiación en la encarnación ayuda a que él haga la cura de este perispíritu, y cuando vuelve, ya vuelve sin este problema. ¿Vale? Y el perispíritu preexiste al cuerpo físico. Entonces aquí hay un punto importante, ¿no? Que él no nace con el cuerpo físico, pero sí ya viene. Y él sobrevive. Sobrevive. Y es el perispíritu que moldea el cuerpo físico. ¿Vale? Vamos a hablar de las funciones, y esto es lo que he cambiado un poco porque no tenía claro esta división entre funciones, que es bastante importante. ¿Vale? Tiene una función instrumental. ¿Cuál es la función instrumental? Que liga el espíritu a la materia, sirviéndole de instrumento para interactuar con los planes espirituales y físicos. Es el medio por lo cual se manifiesta la mediunidad. ¿Por qué es el medio por el cual se manifiesta la mediunidad? Porque son los perispíritus, la conexión fluídica entre los perispíritus, que hacen con que la mediunidad ocurra, ¿no? Y claro, la conexión mental igualmente. Entonces, toda la mediunidad se da de perispíritu a perispíritu. Y esa es una función importante. Y esta liga instrumental que liga el espíritu a la materia, sirviendo de instrumento para interactuar con los planes espirituales y físicos. Claro, porque cuando estamos encarnados, nuestro perispíritu traduce lo que quiere nuestro espíritu y lo trae a nuestro cuerpo físico. Es decir,
yo quiero hacer este movimiento. Primero viene del perispíritu. El espíritu manda la señal al perispíritu y el perispíritu comanda el cuerpo físico diciendo, mira, haz este movimiento. Entonces el perispíritu tiene una función muy importante dentro de nuestro cuerpo físico y dentro de nuestra interactuación con el plano físico y espiritual. Cuando estamos desencarnados, es a través del perispíritu que los espíritus pueden ver. Sin el perispíritu, los espíritus no vendría nada, porque el espíritu es una llama, es algo que no es materia. Entonces, es el instrumento por el cual el espíritu interactúa con la materia y con el plano espiritual. Por eso tiene esa función instrumental. Tiene una función individualizadora, ¿vale? Permite que los espíritus se identifiquen y reconozcan unos a los otros en el plano espiritual. Guarda la memoria del espíritu. Y aquí voy a hacer un hincapié porque hay un punto importante aquí, ¿vale? Primero vamos a hablar de esto. Permite que los espíritus se identifiquen y reconozcan unos a los otros en el plano espiritual. Primero porque es el perispíritu que se ve en el plano espiritual, no se ve el espíritu. Primera cosa. Segunda cosa, el perispíritu va a tener la característica de la evolución moral e intelectual del espíritu. Entonces un espíritu que tiene mucho desarrollo moral e intelectual va a tener una luminosidad muy fuerte. Entonces los espíritus dicen, mira, yo veo casi que una luz. Cuando vemos el libro Renuncia, cuando viene Alcione a visitar Pollux, que está en el umbral, ellos ven una luz bajando. ¿Y qué pasa? Hasta que ella no baje con su mente, ¿no? Porque tenía desarrollo para esto, baje su luminosidad, los espíritus no conseguían verla. Solo cuando lo hizo es que Pollux identificó que era Alcione que estaba allí, su amada, ¿no? Tengo una duda. Sí. No sé si Carla ha dicho una vez que, porque cuando vamos reencarnando cambiamos el envoltorio, ¿no? Pero que los espíritus obsesores o alguien que tiene conexión contigo te encuentra por la vibración o tiene algo así, ¿no? Por la huella digital. Por la aura. Por la aura. Por la aura, ¿no? No cambiamos el perispíritu, porque acuérdense que el perispíritu es hecho de la materia del planeta. Cambiamos de forma, normalmente con la forma que el espíritu más se identifica o la última. Y cualquier obsesor nos puede encontrar por eso. Por la aura, por lo que emitimos. Por lo que emitimos, y no podemos olvidarnos que nuestras experiencias están guardadas dentro del perispíritu. Entonces, por más que cambiemos, los obsesores desencarnados conseguem acceder a que pensamos, as formas de pensamento, nossas intenções, incluso a luminosidade. Se crescemos muito, estamos mais iluminados, eles se perguntam, pues, ¿qué passou? Porque eu sei que é a mesma pessoa, mas não é. Claro. Depende de como evolucionamos também. Claro, porque y también tiene, el aura tiene color, tiene varias varias características, color, olor, ¿no? Tiene, y que es emanada por el perispíritu. El aura es la expansión del perispíritu. Sí. Y en el aura normalmente está lo que más pensamos, sentimos, lo que llamamos de formas de pensamiento, intenciones, cosas que no hemos hecho, pero que estamos com a intenção de fazer. Muitas vezes já estão ali plasmadas e o mundo espiritual pode ver. Aqui diz que a aura se convierte luminosa à medida que o espírito progressa. Sí. Claro, porque es la luminosidad, como dice Carla, ¿no? La luminosidad, el aura es como una manifestación de la capacidad del espíritu de su desarrollo. Entonces, este aura, claro, es una vibración más distinta y genera la luminosidad. Yo imagino si para distinguir el perispíritu del aura, que una es función del otro, ¿sería eso? Una es consecuencia del otro. El aura es la expansión del perispíritu. Ah, sí, es la irradiación. La irradiación. Es decir, mira, cuando estamos encarnados, tenemos aura. Pero el aura está compuesta de ¿qué? De las vibraciones de nuestro cuerpo físico, de las vibraciones de nuestro cuerpo perispiritual y del espíritu. Todo esto crea como una irradiación que nos circunda
Y esto y tienes esas características, ¿no? Como si fuera, es físico, ¿no? Como si fuera algo, es algo muy físico esto. Entonces, tiene que ver con las olas, ¿no? Con las vibraciones, la capacidad de vibración. Entonces, esto genera como si fuera una frecuencia, ¿no? Una frecuencia, muchas Los gracias. medios muchas veces ven el aura, ¿no? ¿El aura o Laura? El Es masculino aura. o El Laura? aura. El aura. Es femenino, Pueden ver. Y el aura cambia. Portugués es Por ejemplo, hoy yo puedo tener una aura morada, mañana tú me miras, estoy con una roja. Los medios ven eso. Los que Algunos. pueden ver, sí. Los que son... La mayoría no ve. Ah, Sí, los que tienen capacidad visual probablemente lo ven, pero otros no. Rodrigo, Ah. una pregunta rápida. El aura no está conectado con los chakras de la persona, que tiene varias capas. El aura no, el doble etérico. El doble etérico y el perispírito. Pero esto hablaremos en el momento del doble etérico y ahora, ¿vale? Estamos yendo un poquito más No allá. adelante, sí. Vale. Ahora, tú estás aquí, Lucas está ahí maquinando ya las cosas. Por ejemplo, hoy mi aura está verde porque Palmeiras va a ser campeón del mundo. Yes. Sí, A ver, hoy- a No ver. voy a hacer que estás aquí en vibración para que el Palmeiras gane. Sí, A ver, a ver, a Pero ver. mira, por ejemplo, en Tambores de Angola, cuando Sí. los dos espíritus que están, tienen un levantamiento moral muy grande y van abajo a mirar cómo es el aura que ellos, la luminosidad que ellos disminuyen. ellos cambian su perispíritu, las vibraciones que el perispíritu emana, y de este cambio el aura se convierte en otra. Porque todo viene del perispíritu, toda la parte material que tenemos viene del perispíritu. El perispíritu es muy importante, porque es de él. Entonces los espíritus lo que hacen es cuando vienen de un plano superior a otro más, densifican su perispíritu, cambian la frecuencia. Porque materia es lo que hablamos, ¿no? ¿Cómo densificamos la materia? Es a través de las vibraciones. Si yo hago así, yo veo mi mano. Si yo hago así, no veo mi mano. Es lo mismo. Frecuencias más rápidas y más altas, ¿no? Convierten esto en más ligero, más etéreo. Si yo hago así, yo consigo ver la mano. Entonces, por eso las frecuencias más bajas están en el libro Mecanismos de la Mediunidad. Si hago así, consigo ver mi mano. Si hago así, ya no veo. Pero la origen de todo es del espíritu. Sí. Quien comanda el perispíritu es el espíritu. El espíritu comanda el perispíritu que se densifica o se eteriza. ¿Vale? Bueno, individualizadora, la función individualizadora. Permite que los espíritus Ya leí se eso. identifiquen. ¿Ya? Ya, Ah, ahora perdón. tú ya hablaste Guarda la del memoria del espíritu. espíritu. Mira, aquí hay un punto que todavía se debe estar por aclarar. Unos dicen que está en el espíritu y otros está en el perispíritu, ¿no? No, unos dicen, ya lo estamos en otro punto, ahora unos dicen que está en la memoria mental, en el cuerpo mental. ¿Por qué? Porque esto estamos hablando de lo que tenemos en la codificación espírita. En Kardec tuvimos 3 cuerpos, o tres elementos: espíritu, perispíritu y cuerpo físico. Luego vino André Luiz en Evolución en los Mundos y presentó un otro cuerpo que se llama cuerpo mental. Y ahí dice que este cuerpo mental, algunos dicen que es lo que sobra después, cuando el espíritu está muy evolucionado, es el cuerpo que se mantiene porque el perispíritu como que se deshace. Otros dicen que está en el perispíritu. Entonces no hay una, incluso en este libro que está ahí, ellos comentan esto, que no hay todavía hay un texto de Manuel que habla sobre esto, ¿no? Que el perispíritu todavía para nosotros es algo que tenemos mucho que conocer y mucho que estudiar. No está todavía totalmente... Creo que eso es como aprendemos, ¿no? Que la ciencia va desarrollando y un día ojalá vamos a aprender los 7 cuerpos como... Lo que pienso así sobre ese tema es que el perispíritu es compuesto de varias camadas. Vamos dejar 7 así de camadas. momento. Sí. Hay camadas más densas, que podemos considerar parte del propio perispíritu, pero hay camadas más sutiles, que ya podemos considerar un poco parte del espíritu. Camadas. Ahora mismo
no podemos definir exactamente. pero pensamos que hay camadas. Entonces muchos dicen que está en el espíritu porque está guardadito en una camada más sutil. Y las camadas más sutiles están más cerca del espíritu, no se deshacen. Por eso que dicen eso, ¿vale? Otros dicen que está cerca del perispíritu porque no conocen mucho esa separación. Entonces consideramos que está en el perispíritu, porque incluso en la camada más alta se considera una camada que está dentro del perispíritu. Un día vamos a entender mejor las camadas más sutiles. Lo que dicen es quería que... decir algo. No, pero a lo mejor es una pregunta un poco, o sea, que a lo mejor... A ver, tú has dicho que, vale, el perispíritu está compuesto por capas, que quizás esto a lo mejor, entonces, ¿qué significa? Que cada capa, digamos, también puede adquirir una frecuencia y a lo mejor no son todas las capas a la vez que conectan, sino cada una. A ver, ¿por qué te pregunto esto? Porque los mediums que tienen capacidad de premonición, vamos a ver, estamos ampliando lo que es el tema espacio-tiempo. El medium no está, o sea, un medium que tiene capacidad de saber lo que viene a continuación, ya está en un tiempo-espacio cuántico, ¿no? Como Jesús, que sabía que Pedro iba a denegar 3 veces. Entonces Jesús no es un parámetro, ¿no? Entonces, Jesús no es un parámetro para No, nosotros. pero estoy diciendo, pero hacía eso, no sabía lo que iba a ¿qué pasar, pasa con sabía, el decía lo que perispíritu? iba a pasar antes, ¿no? Es que yo hablé capa porque para intentar simplificar, sí, pero la verdad el perispíritu es muy complejo. Él es formado de cuerpos, varios cuerpos. Es astral, bla bla bla, mental, y decimos que mental se divide en inferior y superior, pero es una otra cosa. Lo que dijiste sobre premonición tiene a ver con la capacidad del espíritu de acceder a ciertas energías que están en la camada, ¿cómo explico eso de una forma más sencilla? En el universo, en una camada energética que es fruto de nuestros pensamientos, de cosas que pasaron en el pasado. Todo lo que pasó en el pasado se queda registrado en la naturaleza en una camada energética. Y nuestras intenciones del futuro se quedan también. Y hay médiums que son sensibles y acceden más fácilmente a esa camada. Por isso hay médiums que saben tu pasado, porque accedem um pouco, porque claro, a espiritualidade superior não deixa acceder a tu vida inteira, só deixa acceder a lo que puede en el momento. Tudo es controlado, parece que no, pero es. Mira, hay una explicación que nos dieron a este respecto que me gustó mucho, que como nosotros, sería lo mismo que yo cuando voy y veo un tren desde una perspectiva, yo puedo ver él pasando aquí. Entonces yo sé de que empezó aquí y terminó aquí. Pero si yo voy al topo de una montaña y veo el tren, yo consigo saber mucho más amplio. Yo sé dónde empezó y dónde va a terminar. Muchas veces veo el inicio y el fin. Cuando estoy más cerca del tren, tengo una visión mucho más limitada, porque veo un trocito del tren. Cuando estoy en una montaña, yo veo todo el camino que percurre el tren. Entonces, esto está traduciendo, no sabemos el mecanismo y tampoco esto es más complejo, pero es lo que dicen los espíritus es eso, un espíritu que tiene la capacidad de tener esta premonición es porque tiene esa capacidad de ver el tren a lo alto de una montaña, es decir, ven las situaciones de una forma mucho más amplia que la que ve una persona más cerca. Una cosa muy importante es que premonición no significa que va realmente a acontecer. Es una tendencia. ¿Vale? Claro. Entonces, si alguien te dice algo de tu futuro, no significa 100% que será. Me refiero incluso a situaciones mucho más cotidianas, o sea, va a entrar por esta puerta, siento que va a entrar por esta puerta fulano de tal, y ni siquiera es mi pensamiento el que está haciendo, viene un pensamiento involuntario de que va a venir fulano, y tú a lo mejor ni es una persona con la que tienes contacto, ni nada, y se canta ahí, y tú la ves. Isso pode ser tanta coisa. Pode ser incluso tu guia. Okay. Que te diz, mira, vai entrar uma pessoa assim, assim, assim. Ou pode ser que tu has acedido a essa camada
pues va a entrar alguien. Pero Pero no es el una hecho matemática, es que ¿no? Así, viene uno más algo. uno. Yo creía que tenía que ver con la plasticidad del perispíritu. No sería fácil para ti, ¿no? O sea, que Tiene no- que ver con la mente. con la densidad y Claro. plasticidad, que si fuera menos denso y más plástico, incluso en un ser encarnado, pues tenía esa capacidad. Hay que tener en cuenta dos cosas. La capacidad animista del propio espíritu, que tiene una capacidad propia de hacer premoniciones, y una capacidad mediúmnica, porque puede recibir intuiciones e informaciones del plano espiritual. Entonces, algunas veces puede ser que una persona no es ella que está premoniendo, ella está recibiendo informaciones del plano espiritual de que algo va a pasar por algún motivo. Entonces es una persona medium, es una medium que recibe información, pero también puede ocurrir que una persona que tiene un animismo propio, es decir, la manifestación de la propia alma del espíritu encarnado, que tiene esta capacidad ya por su desarrollo de tener una premonición. Pero eso es un tema bastante complejo que dejamos por algún momento para estudiar y traer el tema, si quieres, para poder estudiarlo. Y hay muchas cosas que aún no sabemos, ¿no? Entonces que estamos aprendiendo, así, la comunidad espírita, porque es muy complejo. Sí. Claro. Mira, esto de la memoria es esto, ¿no? Unos dicen que es el espíritu, otros dicen que es en el cuerpo mental y otros dicen que es en el perispíritu. No tenemos seguro una... que está ahí dentro de Uno este... de Todos están correctos. Sí, a lo mejor sí. Todos los anteriores. Todos están correctos. Entonces, esto hago Paréntesis. un paréntesis aquí, o entre alguna cosa, una remarcación, porque no hay un consenso en el medio espírita sobre esto. Lo que sabemos es que está en el perispíritu. Si el cuerpo mental es parte del perispíritu, el perispíritu es parte del cuerpo mental, no Tierra para sabemos. un mundo de regeneración. Bueno, esto creo que un poquito más allá todavía. Como no estamos ni allí, ni cerquita, entonces que... Estamos en el ¿No? ni. Bueno, tiene una función organizadora, que es el molde del ser corpóreo, es decir, todo lo que somos, ¿no? Como físicamente, esto ha venido moldeado por el perispíritu. ¿Vale? Incluso ya he comentado que hubo un espíritu, una persona que nació en una región de gente que era blanco, y ha nacido con una piel oscura. Y no tenía ninguna condición de que hubiera casado con otra, y que fue el decodificador de la piedra Rosetta, que fue después donde conseguimos descifrar los hieróglifos. ¿Por qué? Porque ese era un espíritu ya desarrollado, un espíritu bastante evolucionado, moldeó él mismo su perispíritu para que moldeara el cuerpo para que saliera de la forma que quería. Entonces esto, cuando un espíritu tiene una evolución muy alta, puede hacerlo, que no es, bueno, ahí vemos que no es nuestro caso en general, ¿no? No. Y mantenedora, no sé si es la palabra esta, he traducido ayer, pero creo que es esta la más adecuada. Mantenedora, mantiene el vehículo físico desde el nacimiento y durante toda la vida encarnada, ¿vale? Entonces, el perispíritu sigue manteniendo, sigue comandando el cuerpo físico hasta la desencarnación, porque es él quien comanda, ¿no? Es quien traduce las órdenes que da el espíritu por su voluntad y pensamiento al cuerpo físico. Es como si fuera el traductor. Él recibe el sentimiento y las percepciones del cuerpo físico, lo pasa al espíritu, porque el espíritu sin el perispíritu no conseguiría hacerlo, porque no es materia. Y el cuerpo físico, por otro lado, recibe las órdenes del espíritu a través del perispíritu. Entonces es como un intermediario y mantiene esto. Y aquí va el punto que vamos a hablar del punto primero arriba, ¿vale? Si el perispíritu mantiene el cuerpo físico y produce impacto en el cuerpo físico, lo que llamamos de somatismo, ¿vale? Psicosomatismo, todo lo que el perispíritu produce o recibe actúa sobre el cuerpo físico. Entonces, por eso estaba hablando, porque Bianca me hizo una pregunta que fue fundamental para que yo llegara aquí. Yo hago muchas preguntas. Tiene su origen, cuando hablamos que el perispíritu tiene su origen en el plano espiritual, no el plano físico en que está, el orbe, ¿no? Y como está habitando y visitando. Pero no solo el plano físico. Entonces yo estoy en la tierra y aquí tengo los fluidos de la tierra componiendo mi perispíritu. Porque el perispíritu, él cambia, recibe y emana fluidos todo el tiempo. Está todo el tiempo intercambiando fluidos.
con el ambiente donde está. ¿Vale? Él se adapta al plano que está y por eso tiene que coger los fluidos de este plano, porque para estar en la atmósfera de este plano, ¿vale? Por eso tiene que coger los fluidos del plano que está. Claro, pero aquí, si fuera así, yo estaría, vamos a decir, dentro, o estaría asumiendo los fluidos que están en este ambiente. Entonces estoy en un plano que es muy primitivo. Los fluidos que están en este plano van a estar en mi perispírito, y claro, si el perispírito comanda el cuerpo físico y esos fluidos son todavía muy densos, muy pesados, va a traer consecuencias en mi cuerpo físico que son muchas veces dañosas, ¿vale? Dañosas, creo que así se dice. Entonces, dañinas, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Hay una otra forma de manipulación de los fluidos. Yo puedo tener estos fluidos, pero puedo con mi perispírito, con mi espíritu, por el desarrollo que tengo, elegir los mejores fluidos que están en este ambiente. Por eso, por ejemplo, tenemos Jesús, que tenía una capacidad muy alta, un desarrollo muy alto, ha utilizado los fluidos de la tierra, que son fluidos más densos que planos más altos, pero ha utilizado los mejores fluidos. ¿Qué son los mejores fluidos? Si yo voy a una disco y comparo con los fluidos que hay aquí hoy, en este estudio que estamos teniendo en el Centro Espírita, ¿cómo van a estar los fluidos de la discoteca y cómo van a estar los fluidos que están aquí hoy? Van a estar más densos, peores. Los pensamientos de las personas que están ahí son mucho más ligados a la materia. Pensamientos de sexo, de drogas, de álcool, pensamientos muy sensual, pero sensual de sentido. Mucho. Entonces los fluidos, ¿cómo son los espíritus? Manipulan los fluidos que están alrededor con su pensamiento. Los fluidos que están en la discoteca van a estar muy dañinos para nosotros, ¿vale? Entonces cuando voy a una disco, si yo tengo la media evolutiva de las personas que están ahí, voy a interactuar con esos fluidos y claro, una exposición alta a estos fluidos, vamos a decir, rutinariamente, puede traer daños a nuestro cuerpo físico, porque son fluidos densos, son fluidos malos, fluidos que no van a hacer bien a nuestro cuerpo. Si yo voy ahí y no tengo la capacidad, la moral, intelectual, desarrollada, para manejar yo y evitar que esto dañe mi cuerpo físico, esto va a producir daños. Entonces, tres cosas. El espíritu va a utilizar fluidos del planeta en que está, la Tierra, ¿vale? Pero en el planeta, como las personas manipulan los fluidos que hay en el ambiente, hay zonas en el planeta donde los fluidos van a estar mejores y peores. Entonces, ¿qué va a decir qué tipo de fluido voy a tener en mi perispíritu? Los fluidos del plano en que estoy, del planeta, los fluidos del ambiente que estoy dentro del planeta. Entonces, si yo estoy en una zona de guerra dentro del planeta Tierra, los fluidos que están en esa zona de guerra van a estar muy peores que la media del planeta como un todo. Porque los espíritus que están ahí están pensando en matar, están pensando en hacer daño, entonces están manipulando los fluidos, la psicosfera que llamamos que hay ahí, que es la calidad de los pensamientos de las personas que están ahí, van a manipular los fluidos que están ahí de forma igual, porque los fluidos asumen la forma que el pensamiento da. Entonces, si estoy ahí, yo estoy expuesto a fluidos muy malos, y esto puede también traer influencias en los fluidos que componen mi perispíritu. ¿Vale? Entonces, tres cosas. Los fluidos que componen mi perispíritu vienen del plano en que estoy, el orbe, Tierra, Marte, Júpiter, lo que sea. La área, el ambiente en que estoy dentro del planeta y mi capacidad propia de manipular mis fluidos, porque va a depender de mi desarrollo. ¿Vale? Pensamiento, ¿no? Mi pensamiento, mi desarrollo intelectual y moral. Sí. Porque si yo estoy en una zona donde hay fluidos, por ejemplo, una disco, voy a utilizar ese ejemplo, estoy en una disco y estoy ahí, en un ambiente donde hay, ¿no?, fluidos malos, pero yo tengo elevación moral intelectual y consigo absterme de esto, yo estoy evitando que estos fluidos compongan mi perispíritu y me hagan daño. Es como la película de Divaldo, por ejemplo, que él y su primo, una persona que estaban juntos, fueron a una casa de prostitución. Sí. Entonces él dijo, mira, aquí no vengas más. Y él frecuentaba la casa y ayudaba mucho a la gente.
pero era su primo, algo. Sí, Amigo. era su Amigo. amigo. Entonces, que para él no era bueno. Claro. Porque ahí Porque tenía podemos sucumbir. desarrollos distintos, ¿no? Sí. Y moral. eso es importante porque al final es como si tú estás expuesto a un veneno, ¿no? A un ambiente donde el aire está contaminado, pero tú estás con la ropa adecuada, no vas a aspirar y no te va a hacer daño. Pero si tú estás en un ambiente donde el aire está contaminado y tú no tienes la ropa adecuada, una máscara y este aire te va a hacer daño. Y esto pasa lo mismo con el espíritu. Por eso es muy importante elegir dónde vamos, en qué ambiente estaremos. ¿Vale? Porque yo puedo muchas veces protegerme, pero en la media que estamos de desarrollo moral e intelectual, en determinados ambientes, este daño que va a causar es tan grande que no seremos capaces todavía de evitar que esto nos haga daño. Y todos los fluidos que van a componer nuestro perispíritu se transfieren a nuestro cuerpo físico y eso puede traducirse en enfermedades. Por eso es muy importante vigilar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Es importante vigilar dónde estamos, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién estamos? Eso que iba a decir, eso es una de las cosas que estoy aprendiendo mucho. Tú estás bien, estás a mi Nosotros, lado. todos nosotros aquí estamos aprendiendo y tenemos una tendencia, ¿no? Tenemos una debilidad más fuerte. Yo tengo una que es diferente de la tuya, que es diferente de la tuya y todo más. Y si nos exponemos a estos ambientes que tienen esta relación con mi debilidad, va a ser muy complicado para nosotros. Entonces tenemos que realmente protegernos o evitar estos sitios que vamos a tener esta tentación. Vamos a supor, si tiene una persona que tiene una debilidad muy grande por las drogas, y si va a un ambiente que todas las personas son muy malas y todo, que viene ali un poquito, una droga y tal, todo, No pasa nada. que tiene una novia, una chica que le encanta, que está con eso, es muy complicado. Muy complicado. Porque nuestras debilidades es donde vienen los ataques, ¿no? Donde vienen los... ¿no es eso? ¿Sí? Ahora, una duda, ¿tiene que ver con el desarrollo mediúnico o con el cuerpo mental? El hecho de que cuando, por ejemplo, alguien se encuentra mal, si va a sitios como, yo qué sé, va a un centro comercial y el ambiente a lo mejor está denso, digamos, entre contaminado. comillas, ¿no? De Ajá. los pensamientos que emanan las personas. Y hay una persona que sí que se ve realmente afectada, o incluso en un centro espírita puede pasar, que unas personas a lo mejor se sienten realmente O una mal. casa. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué es? ¿Es más bien propio del cuerpo mental o del perispíritu? O sea, Esto es perispiritual, porque el perispíritu es que nota que se afiniza choque de fluidicamente. Afiniza fluidicamente. ¿Vale? Porque son dos cosas importantes cuando hablamos de mediunidad. Podemos hablar de eso después, vamos a ver en el día que vamos a hablar de mediunidad. Pero tenemos dos cosas. Sintonía vibratoria, que es por pensamiento, y afinidad fluídica. Son dos cosas. Afinidad fluídica es cuando yo me afino fluídicamente con otra persona. Entonces, claro, si yo estoy con un pensamiento y manipulo mis fluidos, yo voy a afinizar fluídicamente con espíritus que van a tener la misma, vamos a decir, emanación fluídica. Pero esto siempre empieza en la cabeza, es decir, si yo voy en un sitio en que muchos están pensando de una forma, sus fluidos van a estar de acuerdo con su pensamiento. Entonces, si yo tengo pensamiento distinto, voy a manipular mis fluidos y no voy a afinizarme fluidicamente, ¿vale? Lo que pasa es la frecuencia. Aquí estoy hablando de frecuencia. Mira, yo puedo ir a una disco, no pasa nada. Voy a una disco una vez al mes y no pasa nada, porque voy un día. Después tengo mis actividades y voy a recomponiendo mi fluido, mi pensamiento, y no me dejo que aquilo. Pero si yo estoy siempre en un ambiente contaminado y no hago una vigilancia, no velo muy bien por lo que pienso, lo que siento, esto puede de alguna forma contaminarme. Por eso es muy importante que si vamos a un sitio que nos hace daño, muchas veces no podemos evitar, pero la frecuencia sí que podemos evitar. No voy siempre a un mismo sitio que me va a hacer daño, porque la necesidad que voy a tener de velar por mis pensamientos y sentimientos será mucho más fuerte. Mi necesidad de autoconocimiento y autodominio va a tener que ser mucho más fuerte. Y Emmanuel dijo
a Chico una vez, ¿no? Chico empezó a ir a una casa de familia muy rica, donde estaba, ¿no? Y empezó a frecuentar y la gente empezó a hablar de Chico. No, Chico, es que vas ahí, mira, son gente, claro, la gente que tenía una vida muy mundana, muy, ¿no? Superficial, pero les gustaba Chico y Chico tenía afinidad con ellos de alguna forma, ¿no? Les gustaba la persona. Y preguntó a Emmanuel, la gente está diciendo esto, ¿puedo seguir yendo a esta casa? ¿Pasará algo si sigo yendo a esta casa? Y Emmanuel le dije, mira, el problema no es que te vayas, el problema es si consigues salir de ahí. Y ahí está el punto, porque nuestro nivel de desarrollo moral, intelectual, mediano, no somos muchas veces capaces de luchar con determinadas situaciones, ¿no? Ambientes fluídicos y la psicosfera que hay en este sitio. Y esto puede influenciar de alguna forma en nosotros, tanto en nuestro cuerpo físico, en nuestra calidad, ¿no? Como en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar. Por eso es muy importante vigilar dónde estamos y la frecuencia que estamos en este ambiente. Si vamos muchas veces a ambientes donde vemos que son ambientes que la psicosfera no está bien, porque notamos en un ambiente cuando algo se nota. Aunque aquí me esté sintiendo mal, pero noto que hay paz. No, ahora. es que aquí lo que hay espíritus, aquí es un pronto socorro, ¿no? Aquí es una urgencias. Entonces aquí hay espíritus necesitados de ayuda. Y muchas veces si hay un medium aquí, este medium va a tener y va a afinizarse fluidicamente muchas veces porque es natural de la mediunidad de la persona. Pero claro, aquí también hay una protección fluídica de los espíritus, ¿no? Entonces aquí dentro hay buenos fluidos, pero hay los espíritus que están necesitados y que van a buscar. Pero si hay un medio aquí, va a notar muchas veces los fluidos de este espíritu, por su capacidad mediúnica. Y tiene Em también níveis diferentes. Yo no noto nada. Há pessoas que são muito sensíveis e passam mal, porque essa energia é pesada. Intenta falar com eles mentalmente, trabalhar. Há pessoas que não têm toda a sensibilidade. Podem perceber como está, mas não são afetadas fortemente. Essa é a capacidade. y tiene la egrégora dientes, ¿no? Sí. Está impregnado en todos los sectores, entonces por eso que muchas veces una persona va a comprar una casa y se siente mal, no voy a entrar aquí en esta casa. Nosotros cuando estábamos buscando un piso aquí en Madrid, había algunas casas que entraban y decían no. Egrégora son las emanaciones fluídicas. Es que egrégora no es una palabra del vocabulario espírita, ¿vale? Es una palabra más esotérica, más que viene de los hindús y otras cosas que espírita. Egrégora es lo mismo, significa para decir esto, ¿no? Las emanaciones fluídicas que hay en un ambiente, impregnados en este ambiente de corriente de la psicosfera y de las personas que ahí conviven. Pero es lo mismo. Entonces, cuando decimos egrégora, hablamos de, sería una emanación fluídica, las características de emanaciones fluídicas del ambiente. Sí, lo único que pensaba es que podemos estar aquí en un ambiente que no tiene una egrégora mala, pero estar vibrando negativo, sí. O ir a un sitio en que ya el propio ambiente, a pesar de no tener nadie dentro, ya está impregnado todo este fluido negativo, estas cosas, ¿no? Sí, sí. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos emanando buenos fluidos, ¿vale? Estamos ayudando a los que necesitan. Ellos están sufriendo la influencia positiva de la emanación fluídica positiva que estamos generando. Porque aquí, en general, hay mucho más generación de buenos fluidos que generación de malos fluidos. Los que están aquí contaminados y que están por algún motivo emanando malos fluidos, están protegidos de alguna forma y están recibiendo nuestros buenos fluidos para ayudarles. Es al revés que si tú vas a una discoteca. Si tú vas a una discoteca, tú estás ahí muchos más recibiendo los malos fluidos y no emanando. Tú puedes emanar buenos fluidos, pero no será fácil anular los que tú recibes. Y ese es el punto que estoy hablando para terminar el día de hoy, de que esta función mantenedora nos hace hincapié a esta cuestión, ¿no? De cómo el espíritu saca los fluidos para el superespíritu y nos hace tener claramente esta conciencia de que tenemos que elegir bien dónde vamos, porque muchas veces no seremos capaces de luchar contra los fluidos que van a estar ahí y van a causar daño para nosotros. Y estos fluidos que están en nuestro perispíritu van a actuar con nuestro cuerpo físico y van a causar enfermedades psicosomáticas.
Entonces cáncer y muchas otras enfermedades son causadas porque nosotros dañamos fluídicamente nuestro perispíritu y este daño que causamos al perispíritu se transfiere al cuerpo físico y esto causa las enfermedades psicosomáticas. ¿Vale? En la última semana hablamos del origen y naturaleza del perispíritu, hablamos de las funciones del perispíritu, ¿no? Y tiene muchas funciones, 4 básicas, pero hay otras también que todavía desconocemos, ¿no? Vamos a hablar ahora de cómo evoluciona el perispíritu, ¿vale? Porque el perispíritu también tiene su evolución, también va purificando, ¿vale? Entonces, la evolución del perispíritu acompaña siempre al espíritu en sus etapas evolutivas, convirtiéndose en más etéreo conforme progresa el espíritu, aumentando su luminosidad y radiación. Entonces, es decir, el perispíritu también va purificando según progresa el espíritu, ¿no? Va convirtiéndose en más etéreo, menos denso, ¿no? Y mientras va purificando, va generando más luminosidad y radiación, es decir, su capacidad de radiar y de extenderse, ¿no? De forma más amplia va aumentando, ¿vale? Y esto es lo que hace que cuando veamos los espíritus más evolucionados, decimos que son espíritus de luz porque emiten una luminosidad a través de su perispíritu. Y es la radiación. Bueno, hay todos, entonces hablamos del caso de cuando vino Alcione, del libro Renuncia, ¿no? Cuando vino, en el principio del libro, están en el umbral preparando la reencarnación de Pollux, que era la persona amada de Alcione, que era un espíritu más evolucionado. Entonces viene Alcione en estos últimos momentos como espíritu errante, antes de reencarnar, darle un poco de palabras animadoras, ¿no? Pero cuando baja del plan que estaba hasta el umbral, que estaba Pollux, viene como una luz. Lo que dicen en el libro es que viene una luz que baja y llega, y ellos no consiguen discernir quién es. Claro, porque emite tanta luminosidad que es como tú miras algo contra el sol y no consigues distinguir las cosas. Y hasta que baje su vibración y su irradiación y su luminosidad, los espíritus más densos no consiguen identificar quién es. Hasta que Pollux identifica que es su amada Alcione y ahí empiezan a hablar. Entonces es un caso aquí claro, ¿no? Que la espiritualidad nos cuenta de un espíritu evolucionado y la luminosidad que emite el espíritu. La luminosidad no puede, nosotros siempre leemos que es eso, ¿no? Que cuanto más evolución, más luz. Pero espíritus no tan evolucionados, ¿pueden provocar esa luz o no? Ni que sea falsa luz. No, la luminosidad de su perispíritu viene de su evolución. Los espíritus menos evolucionados tienen una luminosidad muy opaca, más ennegrecida, ¿no? Entonces, esta luminosidad viene de la evolución del espíritu. Así como un espíritu que está menos evolucionado no puede subir a esferas de espíritus más evolucionados. Es decir, el espíritu va a estar siempre condicionado al plan, no al plan, pero las camadas espirituales a la cual él está equivalente, vamos a decir así. Entonces, espíritus que están todavía poco evolucionados pueden transitar de la crosta hasta el umbral, ¿no? Pero después de cierto punto no pueden subir más, no pueden ir más allá porque su densidad perispiritual no lo permite, ¿no? Y su capacidad, su vibración también lo permite, no consiguen estar en este ambiente. Entonces, los espíritus, lo que nos cuentan los espíritus es que un espíritu va a estar siempre condicionado al plan que se adecua a su evolución y los de abajo. Entonces, los espíritus que están evolucionados, por ejemplo, y que están hasta el punto de la crosta,
Por ejemplo, pueden estar aquí en la crosta y pueden estar abajo, en los abismos, en las tinieblas, pero no pueden ir, por ejemplo, a esferas espirituales más elevadas, a colonias, porque hay muchos puestos de socorros que están, y esto cuenta en un libro, en el mundo de los espíritus, ¿no? Que es un libro que están leyendo ellos, que hay puestos de socorro, hay urgencias, vamos a decir así, espirituales que están en el umbral, ¿no? Son sitios que tienen una protección, que acomodan espíritus que están listos ya para tener un primer entendimiento, pero todavía están en el umbral. Entonces hay muchos espíritus alrededor de estos lugares, de estos sitios, que son bastante sufridores, incluso atacan a esas urgencias, esos puestos de socorro que hay en el umbral. Hay uno que en el capítulo de ayer entró uno que era conocido del puesto, entonces sin que el consejero lo dejó entrar y todo estaba desencarnado y robó un esparadrapo, una tirita. Y me pareció, no me acordaba porque yo no había leído, pero no me acordaba de que ellos dijeron sí, lo robó, pero él transitaba por aquí y robó para hacer algo para él o para alguien que estuviera herido. Y los espíritus lo permiten, porque saben que no va a ser un espíritu que va a hacer daño, pero que no quiere, sin embargo no quiere estar ahí todavía. Y no quería estar, por eso no quería la charla, ¿sabes? No quería, solo quería la tirita. Claro. Hay un caso bastante interesante en este libro, creo que está, que Patricia, que es el espíritu, está visitando a este puesto de socorro en el plano espiritual que está en el umbral. Y cuando está ahí, está viendo, y va a un sitio donde tiene varios radios, como si fueran radios, que están conectados a como una televisión o un aparato que emite como charlas, ¿no? Espirituales, charlas edificantes, ¿no? Y pregunta a ella, ¿por qué esto? Y dice, es que hay espíritus que vienen y que son auxiliados aquí en el umbral, en el pozo de socorro, y que había espíritus que anteriormente les estaban, ¿cómo se dice? Obsediando, estaban causando, ¿no? como esclavos, esclavizando esos espíritus. Entonces, ellos, sabiendo que esos espíritus vienen, ponen como aparatos en el plano espiritual para escuchar lo que pasa dentro aquí del pozo de socorro, para como espionar. Y lo que ellos hacen, ellos saben, identifican esto, cogen esos aparatos que escuchan y ponen ligados a charlas edificantes para que los espíritus obsesores que están fuera del pozo de socorro escuchen las charlas edificantes para ver si pueden cambiar. Entonces, es muy raro que los espíritus que están alrededor de estos puestos de socorro, incluso de las colonias, intentan invadir, no consiguen, no pueden hacerlo, pero siguen intentando todo el rato hacerlo. Es muy interesante esto. Y es un libro facilísimo de leer, porque es como una persona normal, escribiendo las cositas que ve y todo. Entonces es muy engancha. Bastante fácil y describe bastante bien, como digo José. Se llama Viviendo en el mundo de los espíritus. Creo que no hay este libro todavía traducido. Puede que encontráis en Amazon, porque hay una persona ahora, un traductor, que está vendiendo bastantes libros, incluso he puesto en el grupo, está vendiendo bastantes libros traducidos en España. Sin embargo, sí. En Amazon es, pero descargas o tienes que hacer socio o cómo. No, en Amazon es la tienda, tú puedes comprar el libro en Kindle, pero no sé si hay audiobook. Lo que sé es que el libro escrito, y no sé si hay en audiobook, creo que el padre de Alfredo lo ha traducido. No lo comercializa, lo ha traducido, pero creo que lo tiene. Entonces voy a hablar con él también para ver si lo hay. Sí, porque esa colección son 4 libros y sí que es muy didáctico, pero sí, es muy fácil también, ¿no? No tiene un contenido muy fuerte ni que esté entonces puedes estar leyendo y haciendo otra cosa. Claro. Este libro, Viviendo en el mundo de los espíritus, es la continuación del Violetas en la Ventana. Este libro, Viviendo en el mundo de los espíritus, es la continuación de Violetas en la Ventana. Entonces a lo mejor lo hay en español. Voy a buscarlo, ¿vale? Sí.
Continuamos aquí con el tema nuestro del perispíritu. Entonces. Volviendo só al tema, en Tambores de Angola, cuando fueron a visitar un puesto abajo, pero que hacía, un puesto muy adelantado, pero que hacía trabajos malos, ¿no? Para las tinieblas, sí. Sí. Ellos sí podían controlar su luz, porque estaban en un nivel más alto, ¿no? Entonces, bajar a la luz para no molestar y hasta para no ser para mezclar, sí. no pasa nada. Los más evolucionados pueden manejar la luz, los que están más abajo no pueden generar luz, porque esto viene del interior, del estado íntimo de la persona. Entonces un espíritu que no está todavía con esta capacidad, tiene pensamientos y sentimientos densos, no puede irradiar de la forma que irradian los espíritus superiores. ¿Vale? Espíritus con poco progreso evolutivo son más groseros y pesados en línea con el mundo que habitan. Es lo que había dicho ahora, ¿no? Incluso hay espíritus tan densos, con el perispíritu tan densificados, que casi están muy cerca del estado material de nosotros que estamos encarnados. Tienen un estado físico tan denso, su perispíritu está tan densificado, tan materializado, que está muy cerca de lo que nosotros somos, incluso y les gustan cosas materiales. Están ligados, entonces les gustan fumar, les gustan beber alcohol, les gustan comer, son muy materializados. Y son estos espíritus que nos cuentan el libro de los médiuns, son estos espíritus que emanan fluidos, ¿no? Que son capaces de emanar fluidos necesarios para el manejo, para la movimentación de los cuerpos físicos en el plano físico. Entonces, cuando hacían, ¿no? Lo que nos cuenta Allan Kardec, de hecho no es Allan Kardec, es el Espíritu San Luis, que está explicando a Kardec cómo funcionaban las mesas parlantes. ¿Qué explica San Luis? Que el espíritu, que es más denso, ellos sirven a los espíritus superiores, porque los espíritus superiores son más etéreos, entonces no tienen tanta materialización de su perispíritu para generar fluidos necesarios para el movimiento de las mesas. Entonces, ¿qué cuenta San Luis? Que cuando corría las mesas parlantes, Kardec creía que los espíritus como que materializaban una mano y levitaban la mesa como si fuera una persona corriendo la mesa y levitando. Y el Espíritu San Luis cuenta que no es así, que lo que pasa es que un espíritu más materializado, pero que quiere servir a los espíritus superiores, ellos generan parte de los fluidos de su perispíritu y del fluido del plano espiritual. Estos fluidos ellos unen a fluidos que son emanados por el medium, que llaman de materia animalizada, y hoy la conocemos como ectoplasma, ¿vale? Entonces combinan el ectoplasma de un medium, que muchas veces lo libera inconscientemente, no sabe que es medium y está liberando el ectoplasma, pero lo hace. Corren los dos fluidos, y estos dos fluidos como involucran o envolven la mesa, y la mesa como que coge la capacidad de movimentarse bajo el impulso mental del espíritu. Entonces no era como correr una mesa, es un fluido que da, como ellos dicen que da una vida, ¿no? Como una vida temporal en la mesa, pero no la vida que es una vida. La vida porque la mesa es posible de ser manejada por la mente del espíritu, por el pensamiento. Entonces, los espíritus lo que hacían, cuando ocurría eso, entonces tenían espíritus que eran más densos, pero que no eran malos, simplemente estaban más ligados todavía a la materia por su estado de evolución. Estos espíritus eran comandados por espíritus superiores, que decían lo que tenían que hacer, y estos espíritus entonces, con sus fluidos, más el fluido de los médiums, hacían con que la mesa levitara bajo el comando mental de los espíritus. Entonces, mira qué interesante que es esto, ¿no? Porque todo sirve, ¿no? Entonces, un espíritu que está todavía densificado, su perispíritu está denso, porque no es evolucionado todavía,
no significa que por no ser evolucionado que sea malo. Puede trabajar en el bien, ¿no? Puede trabajar sirviendo a los espíritus superiores. Y la comparación que hace San Luis para que lo comprendiera Allan Kardec es como si fuera, hoy en día tenemos aquí en el mundo normal, ¿no? Hay las personas que son, que lideran las empresas, ¿no? Que trabajan con la parte intelectual. Entonces, y hay aquellos que hacen el trabajo braçal, porque son los trabajos que necesitan más fuerza física. Entonces hay trabajos que necesitan de fuerza física y hay trabajos que necesitan mucho más de la intelectualidad. Entonces es lo mismo, en el mundo espiritual hay los espíritus que tienen mucho más la fuerza intelectual y hay los otros que tienen la fuerza física. Los que tienen fuerza intelectual utilizan en colaboración con los que tienen fuerza física para producir los efectos físicos que necesitan. ¿Vale? La mayoría por ejemplo, de los trabajos a veces que tienes que ir al umbral y todo eso, de hecho, esos espíritus que son más terrenos, ¿no? Que son más densos, son los que hacen, ¿no? Hay estos, incluso en la crosta, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que hay espíritus, incluso por la literatura de Luis cuenta, ¿no? Que hay espíritus todavía que están ligados a la crosta porque todavía son muy masificados, vamos a decir así, su densidad fluídica del perispíritu todavía es muy, muy densa, muy parecida con los fluidos que tenemos nosotros en la carne. Entonces, estos espíritus son utilizados por los espíritus superiores para varias cosas, para alumbrar, para ayudar cosas aquí en el propio plano físico, ¿no? Pero también los espíritus superiores también pueden ir al umbral para hacer cosas. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil que espíritus en el umbral vean espíritus más materializados de la misma unicidad que otros que son muy elevados, ¿no? Para se densificar y hacerse vistos, identificados es muy complejo. Entonces, en el plano espiritual hay siempre como una colaboración, que los espíritus menos evolucionados, pero que quieren hacer el bien, ¿no? Que ya tienen ese deseo de hacer y de servir, colaboran con los espíritus que ya tienen evolución, ¿no? Como un proceso que ocurre incluso en el plano carnal, ¿no? Los espíritus que son más evolucionados, más intelectualmente hablando, tienen que contar con los espíritus que todavía están con la capacidad mucho más braçal y que no tienen una intelectualidad tan avanzada. Entonces es una colaboración, como una solidaridad que existe entre el plano espiritual igualmente. Yo tengo una amiga que me comentó y me iba a mandar el libro, que era un caso de un dirigente de un centro espírita que estaba encarnado y perdió a su hija. Ajá. Y como en el plano espiritual había mucha gente que no quería que ellos hiciesen el trabajo del centro, lo que los mistificadores hicieron fue plasmaron como si fuera su hija, y él podía hablar con su hija, pero entonces la hija pedía: por favor, abandona esa parte espiritual, por favor, no se lo haga. Pero lo que conta es que ellos tenían solo como poco tiempo para plasmarla, porque después ella se deshacía. No era como... Claro, porque no dura mucho. No dura mucho. Las formaciones las formaciones físicas, ¿no? Esas que son capaces de ser visualizadas, ellas duran muy poco. Espíritus más evolucionados consiguen hacer que dure más, pero hay algunos que no. Entonces, esto pasa mucho. Hay muchas mistificaciones del plano espiritual. La mistificación, para que vosotros comprendáis un poco la teoría, los espíritus menos evolucionados y que quieren causar daño a algún centro espírita, ellos pueden utilizar artificios, ¿no? de maniobras que tienen capacidad para hacerlo, para confundir las personas que trabajan en el centro espírita. Y claro, tú dices: pero Rodrigo, un centro espírita no tiene protección. Sí tiene, pero ya había dicho otro día que los espíritus no son guardaespaldas nuestros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar siempre con la guardia, ¿no? Arriba, para protegernos, y permiten que estas cosas ocurran para la evolución de los propios dirigentes del centro espírita, para que puedan discernir, aprender a discernir. Entonces esto puede pasar, y puede pasar incluso que en una reunión mediúnica los espíritus puedan causar ilusiones
lo que llamamos de idioplastía, ¿no? Los espíritus, por más menos que no quieren hacer bien, pero que quieren perturbar, pueden causar ilusiones a los médiums, utilizando los mismos mecanismos fluídicos que hemos hablado ahora, para que los médiums vean, por ejemplo, hay un caso que cuenta que un médium está sentado, está participando de una reunión y empieza a ver ratas por todos los sitios. Y es una creación mental que hace el espíritu que está manipulando. Entonces, pueden manipular visiones, pueden manipular apariciones, incluso un espíritu puede manejar su propio perispíritu para aparecer con otra persona. Para asustar, ¿no? También. Porque los espíritus que son menos evolucionados y que quieren hacer el mal, muchas veces tienen capacidad intelectual para hacerlo, y lo saben. Y cabe a nosotros, por eso, como dijo la lectura anterior, ¿no? Inicial, que nosotros, Cristo está siempre con nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar de nuestra evolución, el cambio que tenemos que hacer y estar siempre de guardia con buenas actitudes, buenos pensamientos, buenos sentimientos. Velar y orar, sí, eso es lo más. No entiendo eso que has dicho. ¿Qué? Eso de que de un medium que está viendo ratas, pero porque le incita en su mente el espíritu, ¿o cómo? Puede ser esto, pero más probable en estos casos es que el espíritu que quiere hacer daño hace creaciones mentales con los fluidos. Entonces un espíritu más evolucionado puede hacer que el medium vea, por ejemplo, que el propio espíritu materialice visiones o situaciones en el plano espiritual o en el plano físico para que el medium pueda mirar las cosas y pensar que son ratas, por ejemplo. Puede ser los dos, puede ser un estado hipnótico, pero también puede ser creaciones fluídicas que es real para el medium. Por ejemplo, hoy estaba viniendo por la mañana y escuchando el responsable de mediunidad de la Federación Espírita Brasileña. Estaba contando que hay espíritus en el plano espiritual que llaman de arquitectos del plano espiritual. ¿Para qué se dedican esos espíritus? En las reuniones mediúnicas, estos espíritus colectan o no cogen el ectoplasma de todos los que participan de la reunión mediúnica, no necesariamente medium, porque todos pueden donar ectoplasma, fluidos, y utilizan esos espíritus, esos ectoplasmas, esos fluidos, combinando con otros del plano espiritual para crear formas de pensamiento que llamamos de idioplastía, ¿vale? Que crean, por ejemplo, situaciones para un espíritu, por ejemplo, que está en transe mediúnico a través de un medium. Ellos crean una situación necesaria para el propósito que quieren trabajar en aquella reunión con aquel espíritu en específico y crean, por ejemplo, un sitio, una fuente, una imagen, una persona, que son para el espíritu acaba siendo real, porque es como que crean realmente una situación palpable, ¿no? Fluídica, para que el espíritu comprenda determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, crean mecanismos, telas mentales, ¿no? Por ejemplo, un espíritu tiene que está ahí, está causando daño a una persona y no sabe, y está queriendo venganza, pero no sabe que la encarnación anterior a la que estuvo fue él quien hizo daño a la persona y que al final está en un ciclo. ¿Qué hacen los espíritus de estos arquitectos? Utilizan este ectoplasma, crean una formación que es física para el espíritu, para él parece ser física y palpable, pero son fluidos que se condensan y forman cosas. Crean una tela, como si fuera una televisión, pero en el plano espiritual, donde el espíritu puede ver situaciones de sus vidas pasadas para que tome conciencia de lo que hizo y cambie sus actitudes. Pero esto hacen los espíritus, estos arquitectos son espíritus buenos, ¿no? Que participan en reuniones mediúnicas y utilizan estas formas de pensamiento para cosas buenas. Hay espíritus que participan de reuniones mediúnicas y que quieren causar daño, que quieren perturbar las reuniones, que no son espíritus evolucionados, pero que saben hacerlo, porque tienen intelectualidad. Un espíritu que quiere hacer daño, que es, vamos a decir, malo, no necesariamente tiene poca intelectualidad. Muchas veces conocen muy bien cómo utilizar los fluidos y las cosas en el plano espiritual y crean situaciones para que el medium o para que otras personas puedan ver cosas que son irreales, pero ellos crean esas situaciones como ilusiones,
¿vale? Para que el espíritu, para que el medium se quede con miedo o que se queda, entonces puede ver, se puede ver una situación, vamos a decir así, o pueden ver cosas incluso bonitas, ¿no? Espíritus buenos hacen apariciones bonitas, espíritus malos hacen apariciones que son feas. En ¿vale? meditación, por ejemplo, ellos tienen el poder de transformar por hipnosis, ¿no? Uno que no es tan fuerte de pensamiento como si fuera un animal, ¿no? Sí, pero eso es hipnosis. Entonces, Eso no es hipnoplastia. pero aún así también en liberación también dice que ellos se pueden moldear como si la apariencia de ellos para asustar o para Claro. impresionar a las personas. Ahí está el tema del perispíritu que ya hemos hablado. Como el perispíritu, Maleable, ¿no? él es moldeable por medio del pensamiento, un espíritu puede, que sepa hacerlo, puede moldear su perispíritu para tener la apariencia que quiera. Por Sí, en el libro de eso sucedió en una casa espírita, Julio César, que era me parece que se llama así, se moldeó y se puso de diablo, Sí, con los cuernos, con todo, tal cual. esto pasa. Los espíritus para asustar hacen esto. Y claro, y sabemos los que saben que no es verdad, pero para saberlo tenemos que tener mucho conocimiento. Pero una persona que no conoce el espiritismo, que no conoce la parte espiritual, no sabe de nada de esto, aparece una persona con la forma de diablo y va a pensar que es ¿quién? Que es el diablo. Sí. Entonces va a aparecer con las características que necesita para esta persona. Por ejemplo, hay espíritus que se manifiestan con alas. Y dicen, los propios espíritus cuentan en el libro de los médiums que esto es posible. Porque pregunta Kardec, ¿por qué hay personas que dicen que ven espíritus, ángeles con alas? Y el espíritu San Luis, creo que fue, no sé si fue San Luis o Erasto, que explica que estos espíritus van a aparecer para las personas con la forma que tenga utilidad para el objetivo de la manifestación. Entonces, si un ángel, en aquel entonces, por ejemplo, donde las personas querían que los ángeles tenían alas, entonces, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, en otros tiempos, los espíritus buenos muchas veces aparecían con alas, para que la gente entendiera que era un ángel, que era una persona, pero que no tiene que tener alas. Los espíritus puros no tienen alas, pero aparecían así para causar el efecto, el impacto que necesitaban en las personas. Entonces, el perispíritu es maleable, tiene esta posibilidad, ¿vale? Espíritus con mucho progreso evolutivo moldan y ajustan fácilmente su perispíritu, obteniendo mayor libertad de movimiento en diferentes planos. Estamos hablando aquí de espíritus evolucionados, ¿no? Espíritus menos evolucionados pueden incluso moldear su perispíritu, pero la libertad de transitar, ¿no? de movimiento en diferentes planos va a depender de su evolución espiritual, moral e intelectual. Más moral que intelectual, ¿vale? Lo que hace con que el espíritu pueda transitar en planos más superiores va a depender básicamente de su moral, porque mismo espíritus menos evolucionados tienen intelectualidad y conocen cosas, y hay muchos libros que nos cuentan esto. Entonces, lo que hace con que un perispíritu transite es esto, pero un espíritu superior, mismo uno superior, para transitar en el orbe, ¿eh? en la atmósfera de la Tierra, necesita moldear su perispíritu para que esté adecuado a la atmósfera de la Tierra, a los fluidos espirituales que están en la crosta de la Tierra. Y ellos cuentan que es muy pesado, ¿no? Que a veces Muy denso. es muy denso, ¿no? Entonces a veces tienen mucha, no dificultad, pero que el aire, ¿no? Es más viciado, algo así, ¿no? Sí. La psicosfera, porque hay dos cosas. Primero es la psicosfera. ¿Qué es la psicosfera? Es el conjunto de pensamientos y sentimientos que componen el grupo que está en un sitio. Entonces, vamos a decir, en general, la psicosfera de la Tierra es muy densa, porque el conjunto de pensamientos y sentimientos, por la calidad evolutiva de los espíritus que aquí están, es densa. Entonces, la psicosfera aquí va a hacer con que los fluidos, la psicosfera tiene que ver con
la mente, el pensamiento y el sentimiento. Pero claro, como es la mente, el sentimiento, el pensamiento que moldea o que da la calidad a los fluidos de un ambiente, si yo tengo una psicosfera densa, los fluidos que están en este ambiente van a ser fluidos más densos, no van a ser fluidos tan puros. Por eso es muy complicado, como comentamos en la última reunión, si yo voy, en general, los fluidos y la psicosfera de la Tierra es densa, es muy densa y pesada. Sin embargo, hay sitios dentro de esa psicosfera donde los fluidos y la psicosfera va a ser aún más pesado y aún más denso. Entonces, si yo voy a una zona de guerra, los fluidos, la psicosfera de esta zona de guerra y por consecuencia los fluidos que ahí están van a ser muy densos, muy dañinos, ¿no? Va a causar mucho daño a nosotros. Entonces, es decir, una exposición mucho tiempo a un ambiente como este puede causar daño a nuestro perispíritu, ¿no? Y a nuestra forma de pensamiento también. Porque, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar en contacto porque el perispíritu él emana y absorbe fluidos todo el tiempo. Nuestro perispíritu, como encarnados, está emanando y absorbiendo fluidos todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo voy a un sitio donde tengo una psicosfera pesada y por consecuencia fluidos pesados, yo voy a intercambiar fluidos con esa psicosfera. Si yo no tengo la capacidad mental y sentimental de abstenerme de esto, de controlar esto, de mantener mi mente con pensamientos edificantes, de abstenerme de todo esto, yo puedo absorber todos estos fluidos y esa psicosfera que va a impactar en mi forma de pensar y va a impactar en los fluidos que tengo en mi perispíritu. Y esto puede causar daño. Si tengo una exposición mucho tiempo a esto, puede causar daño. Como si yo estuviera en un ambiente impregnado, ¿no? con tabaco. Vamos a pensar así. Estoy en un ambiente donde hay mucha gente fumando, ¿vale? Si yo entro en este ambiente y me quedo por mucho tiempo, yo puedo estar contaminado con esto de alguna forma. Claro, si yo vengo a este ambiente y vengo con ropa, ¿no? Con máscara de oxígeno y todo, yo puedo aguantar lo que quiera. Pero esto, vamos a hacer la analogía, un espíritu, una persona que entra con mascarilla de oxígeno y puede quedarse ahí todo el tiempo, es un espíritu evolucionado, que tiene la capacidad de tener la mascarilla. Sería lo mismo que un espíritu, una persona que entra con toda la protección por su mérito, por su conducta, por todo esto en un ambiente como este, es un espíritu que, vamos a decir, va a estar con la mascarilla de oxígeno porque no va a dejar contaminarse. Pero la media de nosotros no es capaz de hacerlo. En general somos todavía muy influenciables por el medio en que estamos. En el primer momento ya juzgamos. Entonces, al primer momento juzgando, tú ya bajas tu vibración. Claro, ¿no? Claro. Mira, sí. Cuando tú vamos a un ambiente donde hay gente bebiendo, fumando, una discoteca, hemos utilizado esto, pero un ambiente cualquiera donde la gente está hablando de cosas fútiles, de sensualismo, de cosas que no son edificantes. Muchas veces nos dejamos llevar por esto, entonces empezamos ya también a entrar en la misma psicosfera. Es muy complicado abstenerse todavía de ambientes así. Por eso es importante que elijamos bien dónde vamos. Las compañías, los ambientes. Claro, porque todo esto puede influenciar. Nuestro perispíritu va a absorber esos fluidos y con el tiempo esto puede causar daños físicos a nosotros, sin contar con el daño psíquico. ¿Por qué? Porque vamos a estar, primero, la psicosfera de esos ambientes están contaminados y esa psicosfera puede contaminar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿vale? Y puede causar daño en varios aspectos, no solo la parte fluídica. Pero como estamos hablando de perispíritu, estoy hablando de esto, ¿no? Entonces es importante elegir para que estemos siempre lo máximo posible en ambientes con fluidos sanos, con psicosfera sana, para que podamos estar bien, ¿no? Es esto. Bueno, perispíritu y reencarnación. Para encarnar, el perispíritu se une al óvulo por un lazo fluídico y coordina la multiplicación de las células a ellas
uniéndose una a una en cada molécula, que tiene que ver con la función de organizadora y mantenedora del perispíritu, porque es el perispíritu que va a moldear nuestro cuerpo físico cuando encarnamos. Las características de nuestro cuerpo físico vienen preparadas desde el perispíritu. Es el perispíritu que da la forma y todo lo que necesitamos para el cuerpo físico, además de mantenerlo durante toda la encarnación. Entonces, cuando el espíritu va a encarnar, él viene con este código, sí, podemos llamar de DNA, con este código genético en el perispíritu, y el perispíritu es que va a componer, va a pasar este código, esta codificación al cuerpo físico. ¿Por qué? La ciencia ya dice esto. La ciencia dice que las células troncos no son esas, que son las células son las mismas, ¿no? Es la misma célula, la misma molécula que después va a originar un hígado, que va a originar un corazón, pero es la misma materia. Entonces, ¿de dónde viene esta coordinación? De que esta misma molécula va a unirse con otra y va a formar cuerpos o órganos distintos. Con funciones distintas, con propiedades distintas, con Claro. características distintas. De hecho, el hombre que hizo el descubrimiento del DNA, él era un ateo, no Sí. era. Y después que hizo el descubrimiento, Francis Collins. sí, Francisco. y dijo, sí que hay Dios. Hay Dios porque es una cosa tan impresionante y tan maravillosa que no se puede simplemente ser solamente eso, tiene que ter una parte Una espiritual fuerza. muy grande. Claro, así es. Sí, porque imaginemos una célula que empieza a multiplicarse, tic, 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 y de repente Cada uno con su función. la misma célula se duplica, se duplica, se duplica, se duplica, se duplica, todas las células. Y conforme se juntan, crean órganos con funciones distintas, con procesos. Es maravilloso, Claro. es maravilloso. ¿Cómo, no? Esto que no hace, el espiritismo nos explica, es el perispíritu. Sí. Es el perispíritu que viene con esta codificación y que va organizando las células y formando lo que tiene que formar para formar nuestro cuerpo físico. Entonces, por eso, por ejemplo, si viene un perispíritu que está, como hemos hablado, un perispíritu que está dañado en el plano espiritual por cosas equivocadas que hizo, porque nosotros hacemos cosas, vamos a decir, Buenas o malas. equivocadas, vamos llamar de equivocadas para no decir de mal, pero equivocadas con otros. Entonces, si yo hago esto con otro, tengo que venir y reparar cosas, los daños que he hecho a los otros. Pero yo por hacer daño a mí mismo, si yo como mal, si yo bebo, si yo fumo, si yo me suicido, si yo sexo desreglado, yo hago daño a mí mismo. Drogas. Y que hago daño a mi propio perispíritu. Entonces, este daño que hago a mi perispíritu, que se queda impregnado ahí, viene con nosotros en una encarnación para que este daño se traspase al cuerpo físico como una forma de purgar, de eliminar las impurezas del perispíritu. Entonces, cuando venimos con enfermedades, cuando venimos con deformidades, con cualquier cosa que sea, ¿no? Vamos a llamar de desperfecto para no tener otra palabra, es como si fuera una forma del perispíritu sanarse a través del cuerpo físico. Entonces, una vez que el perispíritu transfiere esto al cuerpo físico, el cuerpo físico va a como eliminar esto a través de su existencia, y cuando el perispíritu vuelve al plano espiritual, si no hizo más daño aún, ¿no? Sí. Si se ha portado bien, el perispíritu va a estar curado. Entonces, es un proceso, el proceso encarnatorio también sirve para lo que llamamos de purgar, ¿no? de expurgar, no sé cómo se dice en español. Depurar, sí. Depurar las impurezas que tiene el perispíritu, como si fueran los poros de nuestra piel. No, purgar no existe, no, Trini. Purgar, existe Para purgar. los perros.
A los A perros, los sí. perros, unas pastillas para purgarlos. Entonces, Sean los sí, perros, por ejemplo. Perdona por la palabra. No te pasa nada también. No, pero estoy hablando para los que nos escuchan también en el YouTube, Ah. porque a veces utilizo palabras en portugués que tienen un significado distinto en Sí, español. pero se entendía perfectamente. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces el perispíritu sí o sí necesita, claro, el cuerpo para depurar, ¿no? Así es. O sea, quiero decir, todo lo que el cuerpo físico le pasa viene del perispíritu. Bueno, todo, prácticamente. Si no es Todo. algo que causamos Sí, ahora, nosotros, en sí, la con vida los actual, excesos. todo lo que venimos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo a ti, Trini, probablemente no voy a decir qué es, pero tu discapacidad visual puede que ya haya venido del propio perispíritu o programado por tu perispíritu por experiencias que tendrías que pasar con tu dificultad, con tu incapacidad de ver. Posiblemente viniese porque yo nací ya con los ojitos con manía. Por eso. Ya me operaron a los 15 días de nacer. Y esto puede ser o una situación que tienes que pasar porque ha causado este tipo de daño a otras personas en vidas pasadas, o por situaciones que tienes que pasar que te va a ejercitar actitudes, sentimientos y pensamientos, y para eso no necesita, o sea, necesita no ver, o puede ser por daños que haya causado a ti mismo en un pasado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo un poco sencillo, pero que puede ser una persona que viene en una vida con y valora solo lo que agrada al sentido visual. Entonces vengo en una vida y solo quiero tener relaciones con personas guapas. No veo el interior, veo solo la belleza y solo quiero relacionarme con personas guapas. Valoro lo que es visual, el lujo, las cosas, el oro y todo lo que viene y que ataca o que atinge mis sentidos visuales. Puede ser un caso que una persona puede venir después sin este sentido para que ejercite los otros sentidos, para que no valore más lo que es visual, pero que valore la esencia de las personas. Claro, para evitar el hábito, ¿no? Para cortar el hábito. Así es. Para cortar el hábito, para que ejercite otras cosas que luego vas eliminando esto, En ¿no? el libro Renuncia, yo creo que es muy completo el libro. Tiene, y el libro Renuncia habla justamente de varios casos, y uno es de una persona que hizo mal, hizo mucho daño a las personas firmando Esclavitud. la esclavitud, y al final se muere, y para reencarnar vuelve con problemas con la mano, entonces al final es todo lo que Es hacemos, para evitar ¿no? un mal mayor, ¿no? Para evitar que pierda la encarnación, ¿no? Y la corrección, ¿no? Pero la corrección que nosotros mismos pedimos, no es porque Así sea es. una punición, es que es para estar en orden, ¿no? Para no caer en la misma tentación también, ¿no? Claro. Puede ser muchas cosas, ¿no? Puede Claro. ser una variedad de cosas. No, puede ser. Mira, hay casos de reencarnación donde yo puedo venir con cosas que no he pedido, pero que la espiritualidad, porque no tengo condiciones de elegir todavía, ¿no? Entonces la espiritualidad elige por nosotros. Entonces yo puedo venir con alguna dificultad o con alguna situación que es dolorosa o que es de expiación, ¿no? O de pruebas que yo no he elegido, pero es... Por lo seguro que no hay elegido, no tenía capacidad, no tenía todavía discernimiento para esto. Estaba en el umbral y planearon todo para él, para que él evolucionara lo mejor posible, ¿no? Así es. Y entonces, por ejemplo, cuando encarna el perispíritu tiene esta función organizadora, ¿no? Organiza nuestro cuerpo físico. Durante la encarnación, que es la función mantenedora, transmite las impresiones de los sentidos físicos al espíritu y comunica al cuerpo la voluntad del espíritu. Entonces aquí tiene dos funciones en esta parte, ¿no? Durante la encarnación puede tener la función mantenedora, que es mantener el cuerpo físico, ¿no? Siguiendo, ¿no? A través del mantenimiento de la parte física. También puede tener la función instrumental, que es cuando el espíritu se utiliza del perispíritu para comunicarse, para interactuar con la materia.
porque el espíritu no conseguiría manejar el cuerpo físico sin el intermedio del perispíritu. El perispíritu hace como intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico. Uno no materia, otro muy materia, uno semimateria en medio que transmite, que hace la puente entre los dos. Entonces el perispíritu recibe a través del cuerpo físico las sensaciones. ¿Vale? Entonces nuestro cuerpo físico percibe, ¿no? Tiene reacciones químicas, reacciones sensoriales. Estas reacciones se transmiten al perispíritu y el perispíritu traduce esto para el espíritu. Y por otro lado, el espíritu quiere comandar el cuerpo físico, primero comanda el perispíritu y después el perispíritu transmite las órdenes del espíritu al cuerpo físico. Entonces, cuando hago un movimiento de brazo, cuando hago cualquier cosa con mi cuerpo físico, primero empezó en el espíritu, después pasó por el perispíritu y después se comunicó el perispíritu con el cuerpo físico. Entonces, pero claro, esto pasa de una manera muy rápida, de una manera que no conseguimos ni notar. Pero es así que funciona. Porque la inteligencia no está en nuestro cerebro. La inteligencia está en el espíritu. El cerebro es una herramienta del espíritu. Es como si fuera un motor al cual consigue traducir o de alguna forma la voluntad del espíritu a través del perispíritu y consigue tener un proceso intelectual. Pero hay casos hay un caso de una persona que había comentado aquí, que la persona tenía el cerebro todo deteriorado, no tendría más cómo pensar, pero siguió vivo y pensando porque su perispíritu y el espíritu sanaban la ausencia del cuerpo físico con lo que tenían en el propio espíritu y perispíritu. Entonces hay muchas veces situaciones en que el cuerpo físico tiene un órgano dañado, pero el mismo órgano, que es una réplica en el cuerpo perispiritual, el perispíritu, sana la dificultad que tiene este cuerpo, este órgano, y es posible, ¿vale? Y el cuerpo físico sigue bien durante mucho tiempo. Entonces, a este caso, no sé si era en un campo de concentración, en la época de los alemanes, había un soldado que sufría mucho dolor de cabeza y no sabía por qué. Y siguió así durante mucho tiempo, ¿no? Vivo, pero pensando, actuando normal, solo que tenía muchos dolores de cabeza. Cuando murió, ¿no? Abrieron su cabeza y el cerebro estaba totalmente podrido, totalmente dañado. Es decir, no tenía capacidad de estar vivo por tanto tiempo pensando. Entonces, ¿de dónde vino esto? De la fuente de inteligencia, que es la que todos tenemos, que está en el espíritu. Entonces el cerebro es apenas un mecanismo de traducción de la inteligencia del espíritu, pero la inteligencia no está en el cerebro, está en el espíritu. Pero muchas veces el cerebro viene con una limitación, ¿no? Y no consigue traducir bien lo que el espíritu quiere. Por eso te decimos que nuestro cerebro, nuestra mente, tiene mucha capacidad, pero poco desarrollada todavía, porque tiene limitación. ¿Vale? Tiene limitación, y esa limitación tiene un propósito. Imagínate con el estado evolutivo que tenemos moral, si supiéramos utilizar nuestro cerebro de forma mucho más potente, la destrucción que causaríamos unos a los otros. Entonces como un coche, hay coches. Los coches, muchos de ellos tienen un motor que puede ir mucho más rápido de lo que puede ir, pero hay un software que limita. ¿Para qué? Para que él no se dañe, porque si va muy rápido, la capacidad del resto del coche no soporta tanta velocidad. O sea que nosotros estamos limitados de serie. De serie. Sí. Okay. Limitados de serie. Y algunos Y para algunos nuestro, menos, y para menos, nuestro otros propio más. bien. para nuestro propio bien. Para nuestro Hay Es que siempre se ha dicho eso, que tenemos mucho potencial, que tal, pero aquí estamos todos más o menos. Entonces, eso como que lo deja ya más claro, ¿no? Claro. Porque Claro, es que no tenemos, entonces tenemos que, porque mira, los cerebros más brillantes que tuvimos, hay algunos que no, pero mira Einstein, que de su inteligencia, no por él,
pero los otros utilizaron la bomba atómica para hacer tanto daño. Entonces, es decir, por eso nuestro desarrollo intelectual va muy comedido, va muy despacio, porque nuestro desarrollo moral va más despacio aún. Entonces, si nosotros tenemos que aprender a utilizar la inteligencia bien, moralmente hablando, ¿no? Porque la intelectualidad no significa que la persona sepa utilizar la inteligencia para hacer bien, ¿no? Mucha gente puede utilizar, que tiene inteligencia, es una persona que no es moralmente sabia, ¿no? Y consciente. Entonces va a utilizar la inteligencia para hacer daño. Mira cuánta inteligencia existe en la Tierra ya, pero la gente utiliza para hacer armas, para hacer daño a los demás, ¿no? Entonces, por eso nosotros venimos limitados. Él tiene una función. Y hay personas que vienen con una limitación aún más grande, aún más fuerte, porque, por ejemplo, una persona puede que necesite tener una demencia mental. ¿Por qué? Por daño que hizo en su perispírito, porque en un pasado tenía mucha inteligencia, al final la utilizó mal y ahora necesita ser limitada para que no haga más daño y que ejercite otras cosas, para que cambie sus hábitos. Entonces, es decir, todo, exactamente todo que pasamos tiene una función útil y siempre para nuestro bien. Entonces, lo que tenemos que mirar es, tenemos que saber, estamos en un hospital o en un educandario o en los dos. Podemos estar en los dos. Entonces, si estamos en un hospital, muchas veces la medicina que recibimos en el hospital es amarga, es una medicina dolorosa. A veces tenemos que hacer una intervención que nos hace un corte, y este corte hasta que se cicatrice duele mucho, ¿no? Pero es necesario pasar por ese sufrimiento para curarnos. Entonces, es así como tenemos que ver nuestra vida y todos los sufrimientos que tenemos. Es difícil, porque muchas veces los sufrimientos vienen y decimos, Dios santo, es para tanto, pero al final lo que sabemos es que sí. Y lo que sabemos es que muchas veces vienen menos de lo que necesitamos o de lo que merecíamos, ¿no? Entonces hay que dar gracias a todo, porque todo lo que tenemos es para nuestro bien. Dios no quiere que suframos, Dios quiere que nos curemos y que aprendamos. Sin embargo, por la actitud que generamos, por los sufrimientos que causamos, tenemos que sufrir para poder curarnos. Y esto es parte de nuestro proceso evolutivo. ¿Vale? Al desencarnar, el perispíritu se desprende del cuerpo físico y sigue sirviendo al espíritu en el plano espiritual, generalmente guardando la apariencia de su última encarnación. Ya hemos hablado sobre esto también, ¿no? Porque lo que determina la forma del perispíritu es la mente. Un espíritu que está todavía con poca evolución, al desencarnar, va a tener qué imagen propia en el plano espiritual, la suya de la última encarnación. Entonces su perispíritu va a estar plasmado con la imagen que tiene de su propia de la última encarnación. Dime, Lucas. Acabamos de escuchar en el libro que, por ejemplo, los niños que no llegan a desarrollarse, que tienen una muerte prematura, que todo, y ellos normalmente cuando desencarnan recobran la fisionomía de la encarnación anterior, porque ellos no van a poder estar ahí viviendo en el mundo espíritu como un trocito pequeñito, cuando tienen un aborto o una cosa. Entonces, en esos casos especiales recobran la apariencia física pero espiritual de la encarnación anterior. Sí. Y los niños siguen su curso, lo que dicen también, creo que es en este libro, que cuando un niño desencarna y va al mundo espiritual, no va a recobrar su apariencia de cuando era adulto, va a seguir como niño y va a pasar por un proceso de aprendizaje con un tiempo necesario como si lo tuviera en la tierra hasta que se quede con una forma adulta. Es que como se completara en el plano espiritual su crecimiento infantil, adolescente y de juventud hasta que llegue a la forma adulta en el plano espiritual. Entonces vamos a decir así, hay un libro que yo escribí de Chico que es justamente contando la historia de un niño de 14 años que desencarna y va al plano espiritual. No me acuerdo el nombre, puedo pasarlos después.
Y este libro cuenta, el niño está contando lo que pasa con él en el plano espiritual. Y creo que es en este libro que cuenta que él está ahí y pregunta, pero ¿y las personas que desencarnan, ¿no? como niños ya no pueden verse como adultos, ¿no? Porque están aprendiendo las cosas? Y los espíritus explican, no, los espíritus que desencarnan con una edad infantil llegan aquí y se ven con la edad infantil, incluso con la intelectualidad muchas veces todavía de su edad infantil todavía en la tierra. Y lo que pasa es que aquí en el plano espiritual continúan este proceso, ¿no? Como si estuvieran en la tierra, básicamente con el mismo tiempo, hasta que va creciendo poco a poco y llega a la forma adulta, con la intelectualidad más adulta también, más madura. Entonces, para no herir, porque un espíritu, por ejemplo, que desencarna como un niño, él todavía no consigue recordarse de sus experiencias pasadas, de la intelectualidad pasada. Ese libro me parece que le tengo yo. Bueno, me lo estaba leyendo Paola, pero me lo dejó a medias. Yo tengo él aquí, creo que... Lo leyó en el... Déjame ver si lo tengo el nombre aquí, solo un segundo. Es un libro de Chico y que cuenta justamente esa historia de este niño. A ver si tengo aquí. Te voy a contar porque a lo mejor hay en... A ver si estuviese. Entonces, si sigue ahí en el plano espiritual, llegando a como que a la edad madura, ¿no? Sí. Pues es que está aprendiendo mucho de la moral, ¿no? Cuando viene, De reencarna todo. de nuevo, reencarna como más evolucionado, ¿no? Puede que sí, puede que no, porque muchas veces, Claudia, ya te voy a decir sobre eso, solo un segundo, se llama El mensaje del pequeño muerto. El libro se llama El mensaje del pequeño muerto. Mira, a ver si estuviese. ¿Vale? Eso está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos espíritus que cuando desencarnan, ¿no? Pasan por un proceso muchas veces, como André Luis, pasó por el umbral, ¿no? Había tenido una vida bastante desreglada, sensual, ¿no? Material. Después que pasó por eso, se arrepintió, fue al plano espiritual. En el plano espiritual, como tuvo un despertar y empezó a querer aprender, y fue aprendiendo, nos ayudó, nos trajo un montón de libros, aprendió sobre la moral, ¿vale? Pero está consciente de esto en el plano espiritual. Luego André Luis, si no ha venido todavía, va a venir algún día y va a volver a encarnar. Porque aprender en el plano espiritual no quiere decir que puesto a pruebas vas a ejecutar lo que aprendiste. Entonces muchos espíritus que aprendieron mucho en el plano espiritual, vienen y encarnan y tienen que pasar por pruebas. Por eso se las pruebas. Entonces como si tú estuvieras en el cole, estuvieras ahí estudiando y vienen las pruebas. Vale, estudiaste, aprendiste, hablamos, vi que conoces, va, pero ahora vamos a hacer la prueba. Tú vas ahora a enseñarme que realmente lo comprendiste y que lo interiorizaste. Sí, entonces los espíritus vienen y reencarnan. Si los espíritus pasan por las pruebas y pasan bien, ya están aptos porque ya realmente aprendieron y pueden ir a planos más superiores. Pero hay espíritus que van y aprenden en el plano espiritual, se creen ya totalmente evolucionados y cuando son puestos a pruebas en el plano carnal, vuelven a sufrir los mismos problemas. Porque no aprendamos. Por eso, claro, pero estamos muy allí. Por eso necesitamos bajar a la tierra, porque es que arriba es súper fácil. Arriba es súper fácil, no te diría, pero bueno, es más fácil que el mucho plano más material. Fácil. Porque ahí no necesitamos como necesitamos aquí de la materia. Porque claro, es diferente, es todo más armonioso. Estamos hablando de que estés en un lugar tipo colonia y demás, no que estemos en el umbral ahí, en lo oscuro, ¿no? Claro. Ahí es muy fácil, cuando vienes aquí, yo creo que nosotros tenemos el mito de que el umbral es malo, malísimo, pero no que todo. se adapta a nuestras condiciones, entonces por eso yo creo que claro que llorar y estar mal allá, pero yo creo que a veces vamos a un sitio con nivel más alto y no nos adaptamos, entonces tenemos que estar en el sitio que más se adapta a nosotros. Pero si tenemos conciencia
yo creo que es más fácil, como tú dices, es más fácil que... No, pero todo es como una clase, como una escuela, como dijo Rodrigo, ¿no? Si vamos a coger a los niños y pasar unas matemáticas integrales y todo, los niños se sienten bien, no van a aprender nada, van a estar desesperados, van a querer volver a la clase donde van a conseguir aprendiendo. Y una amiga nuestra dijo, que a mí me encanta, dice, la naturaleza no da saltos. Ya. Entonces vamos aprendiendo poco a poco, Así vamos es. madurando Así poco a poco, Así es. intelectual y moralmente, Así es. poco a poco. No vamos a dar saltos, Pero, no es que de estoy aquí como ya Trini, vamos, estoy como Trini, no por es que de Dios. aquí, no es Por que de Dios. aquí vamos a llegar a ser como Chico o como sea, pero vamos, Claro, es como si a un niño de primero de la ESO le meten lo de la asignatura de cuarto. Ya está. Pues es No como absorberá. que Tiene que ir un poco... Mira, necesitan tiempo. antes que vayamos a los pases, que ya estamos en hora de los pases, un ejemplo que utilicé y que me ayudó a comprender es así. Si yo cojo un niño de 5 años, le meto para escuchar una ópera en un teatro, ¿qué va a pasar? se aburre. Lo vas a dormir. Sin embargo, si cojo un adulto que ya le aprecia una ópera y ponemos para escuchar canciones de niños o de pequeños en un... Va a tener paciencia porque ya tiene, pero no es algo que le realmente le... Entonces, cada persona va a estar dentro del ámbito, ¿no? del sitio donde se adecua para su desarrollo moral e intelectual. Así somos los espíritus igualmente. Aquí solo una imagen para que veas que como es como aquí sería la figura de un espíritu, que es una centella. Trini lo está viendo, pero son 3 imágenes, Trini. Una es el espíritu como una luz, una pequeña luz, ¿no? Después tenemos el perispíritu, que es un cuerpo fluídico, ¿no? Que es más denso, y el cuerpo físico. Esa es la trinidad que tenemos de la física. Y hay teorías, ¿no? Hay otras fuentes esotéricas que ya cogen el perispíritu y ya, como se dice, explotan ese perispíritu, como dividen el perispíritu ya en otros cuerpos. Es como si el perispíritu fuera un conjunto de cuerpos todavía. Entonces el perispíritu, por ejemplo, Andrea Luis ya nos trajo, ¿no? en Evolución en dos Mundos, que entre el perispíritu y el espíritu hay un cuerpo mental, que aquí Kardec limitó a decir que hay un perispíritu, pero ahora vamos aprendiendo que ya el perispíritu va a tener otros cuerpos que componen como un conjunto. Entonces el cuerpo mental sería lo que supervive al perispíritu, que el perispíritu incluso puede llegar a un punto que ya no lo tengamos más dependiendo de la evolución, y que lo que supervive es el cuerpo mental. Pero esto es ya más evolucionado, un tema más complejo para un estudio más avanzado.